Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias como siempre por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Muchos de los temas que tocamos y enseñamos en el canal son tomados de las muchas cartas recibidas en el correo de la Consejería Pastoral del Ministerio Tinajas. Muchos de esos temas luego los volcamos aquí en el canal para poder llegar así a una audiencia más amplia, ya que las cartas de los que nos consultan nos muestran en realidad que ellos son solo la punta del iceberg. Es decir, los que nos escriben son solo una minúscula parte de un gran grupo de personas afectadas que también tienen el mismo problema. Tal es el caso del tema del divorcio que muchas veces hemos enseñado. Tocar los temas de noviazgo, matrimonio y divorcio en el canal es el resultado de 1000 cartas recibidas consultándonos esos temas que luego volcamos aquí. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con el acuciante tema que tocaremos hoy, el tema del TOC, el mal llamado trastorno obsesivo-compulsivo, del cual hemos recibido muchas cartas a lo largo de los meses. El TOC es un tema serio, complejo, doloroso, urgente, actual, con origen espiritual y solución solamente espiritual, no psicológica ni humanista. En el día de hoy tocaremos desde el punto de vista de la psicología bíblica lo que la psicología del mundo llama erradamente la enfermedad del trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC. El famoso TOC, siglas del trastorno obsesivo-compulsivo, ni es una enfermedad ni es tampoco un trastorno, sino que la Biblia lo llama esclavitud y pecado. Yendo directamente al punto, diremos que si el tema se enfrenta como trastorno y enfermedad, tal como lo dice y lo hace la psicología y la psiquiatría moderna, la persona afectada nunca llegará a la solución del tema. De hecho, nunca llegan. Es más, la psicología asume incluso en muchas ocasiones derrotistamente el tema del TOC, cuando los psicólogos llaman al TOC como algo crónico, cuando en realidad no es algo crónico, es algo fácilmente solucionable. Los psicólogos o psiquiatras lo llaman crónico sencillamente porque la psicología y la psiquiatría del mundo no tiene solución al TOC, porque no tienen ni idea de lo que tienen entre manos con este tema. Los negociantes e ineptos psicólogos que no saben cómo solucionar el TOC, porque la evidencia objetiva demuestra que no saben, entonces en sus análisis clínicos en la mayoría de los casos dicen y cierran el expediente diciendo que es algo crónico. Pero, con eso de decir que es algo crónico, sencillamente están diciendo de sí mismos: no sabemos arreglar este tema, entonces lo damos por insolucionable y por eso lo catalogamos como algo crónico. Así es la psicología. Con este diagnóstico de que el TOC es algo crónico, la gente se queda sin solución, se queda encerrada y sin esperanza por estos falsos profesionales de la psicoherejía. Todo TOC, estimado oyente, es solucionable rápidamente por medio de la terapia bíblica. Si el TOC se enfrentara como esclavitud y pecado, y lo enfrentaran con la terapia bíblica, entonces los pacientes del TOC, que son miles, serían libres del problema de forma rápida y sin gastar dinero en largas y erradas terapias de psicólogos y gastos de farmacología. No estamos siendo simplistas, ni oportunistas, ni facilones, ni captadores de clientes. No. Somos sensibles al tema, estimado oyente, por eso estamos aquí. No somos negociantes del alma como la psicología, pero el tema clama al cielo al ver la ineptitud de la psicología en este tema del TOC. Cuando escuchamos el análisis clínico y las conclusiones que han dado los psicólogos a las personas que nos visitan, nos damos cuenta que los psicólogos no tienen ni idea del tema, como dijimos antes. Cada uno da su solución y su diagnóstico, pero sin resultados.
Y cuando ya no pueden hacer nada, entonces les inyectan farmacología. Pero con la biblioterapia hay esperanza, hay libertad, hay un solo diagnóstico clínico, hay una solución segura para siempre y no se necesita farmacología. Dividiremos el estudio de hoy en varias partes para darle dinamismo al programa y para su mejor comprensión. Aunque no estamos de acuerdo con el nombre dado a este problema, el TOC, sin embargo, para que usted nos siga y la audiencia nos comprenda mejor, usaremos igualmente en este programa la sigla TOC para que nos entendamos mejor. Empezaremos entonces primero viendo qué es el TOC. En segundo lugar, veremos la causa bíblica del TOC. Luego veremos la solución bíblica al TOC. Y en cuarto lugar, al final, veremos la inutilidad del tratamiento psicológico al TOC. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del tema de hoy con la pregunta ¿qué es el TOC? Punto número 1. Para las personas que nos están oyendo y escuchan este tema por primera vez, en lenguaje popular podríamos definir el TOC como la esclavitud de la conducta de una persona que hace actos repetitivos porque dentro de la mente de la persona oye una voz interna que le dice que debe repetir algo para asegurarse de que quede bien o para que quede perfecto. Los que padecen de este tema saben muy bien lo que estamos diciendo con esta definición. Punto número 2. En esta definición que acabamos de dar, hay dos elementos importantísimos que vemos en todos los testimonios de las personas afectadas por el TOC que vienen a la consulta pastoral. Primer elemento de todos los testimonios. Todas estas personas escuchan una voz interna que le dice a la persona que haga algo y que lo repita para asegurarse que quede bien hecho. El segundo elemento del TOC es que todas estas personas tienen una conducta repetitiva casi insaciable por causa de esa voz interna que le dice «vuelve a hacerlo, ¿y si acaso no ha quedado bien hecho?», etcétera, etcétera. Estos dos elementos, una voz interna y una conducta repetitiva externa, ambas cosas producen en la persona la esclavitud del TOC y la persona se siente miserable. Punto número 3. Normalmente, el TOC empieza cuando uno es niño. Casi siempre es así. Y luego, cuando toquemos la sección de la causa del TOC, ahí veremos por qué mayormente se empieza a desarrollar el TOC cuando uno es niño o cerca de la adolescencia. Por supuesto, también hay casos en que el TOC empieza por alguna circunstancia en la vida siendo ya joven o maduro. Pero la mayoría de la gente inicia su TOC en la niñez y adolescencia, porque esos son precisamente los periodos más vulnerables de una persona. Punto número 4. Hay 1000 casos, 1000 variables, 1000 ejemplos de lo que es el TOC, o sea, esas repeticiones de conducta en las personas. Hay TOCs más habituales que otros. Entre los TOCs más habituales están los relacionados con la limpieza, el orden, el estudio, la seguridad de que algo no está bien cerrado, la comprobación muchas veces de algo, lavarse las manos muchas veces, hacer movimientos con los dedos repetidos, repetir muchas veces una misma palabra en una conversación, cambiarse de ropa varias veces al día, beber compulsivamente, drogarse, fumar y un largo etcétera. Incluso están también los TOC espirituales, como por ejemplo, hacer más y más obras buenas para salvarse, orar un poco más para que Dios le oiga, dar un poco más de dinero para conseguir el favor de Dios, hacer más sacrificios para agradar a Dios y un largo etcétera. Los TOC son interminables y de todos los estilos, tanto en la vida diaria como en la vida espiritual, como ya dijimos. Y si en la audiencia hay alguna persona que me está escuchando afectada por algún TOC, sea el que sea, sabe lo que estamos diciendo. Incluso yendo más allá en la gravedad de este tema, hay casos donde esa voz interna le dice a la persona que, si no repite ese acto otra vez y no se asegura de que quede bien hecho, entonces puede pasarle algo malo, puede pasar cualquier desgracia. Con lo cual, al tema de la esclavitud repetitiva en sí, hay que añadirle ahora el tema del miedo y la superstición. Porque esa voz interna le dice a la persona, por ejemplo, si no lo repites y no queda bien hecho, puede pasarte algo. Tienes que repetirlo porque puede pasar algo malo.
Eso no ha quedado bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay 1000 frases engañosas que generan temor en la persona. Como hemos dicho antes, los que me escuchan, afectados por este tema del TOC, saben lo que estamos diciendo. La gente nos ha contado que esas ideas que surgen de dentro, esos pensamientos compulsivos de repetir vez tras vez algo, se agolpan en su cabeza sin esperarlo. Surgen en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras cocinan, mientras caminan por la calle, mientras trabajan, etcétera, etcétera. Y esto genera en la persona mucho sufrimiento interno y desprotección, sobre todo en las mujeres. Entonces empieza la lucha donde la persona trata de quitarse de la cabeza el pensamiento compulsivo, pero no puede, porque no sabe cómo hacerlo, porque no tiene ayuda correcta para hacerlo, porque no tiene poder para hacerlo. Entonces oculta el tema, no se lo dice a nadie o se lo dice a quien no debe decírselo, por ejemplo, a un psicólogo. Y ahí entonces empieza otro problema, el problema de ser tratado por un inútil psicólogo y un gasto de dinero interminable. Punto número 5. Las personas con TOC al inicio empiezan poco a poco, casi sin darse cuenta. Pero a medida que pasa el tiempo, los pensamientos internos se intensifican. Esa voz interna presiona más y más por dentro y entonces eso desemboca en más repetición de la conducta, con lo cual la persona acaba en una terrible espiral. Desgastada, cansada, desgarrada, esclava y sin salida. Esa persona acabará teniendo un hábito repetitivo esclavizante que luego se transformará en un carácter obsesivo e incluso al ver que no sale de esa esclavitud, puede que llegue el pensamiento del suicidio. El tema es grave, estimado oyente, por eso necesitamos tocarlo en el canal. Ahora veamos por un momento el orden cronológico en el desarrollo de un TOC que nos ayudará a comprender mejor el tema. Primero, todo empieza por un pensamiento que surge de repente. Todo empieza por una voz interna que insufla en la mente de la persona una idea de repetir algo. Al principio, la persona no le da mucha importancia. Sin embargo, la persona va y lo hace. En segundo lugar, la voz le dice a la persona que vuelva a hacerlo, y la persona va y lo hace. Estamos ya en el segundo acto repetitivo. Por ejemplo, lavarse las manos. Pero la voz interna no se detiene ahí en el segundo acto repetitivo, no, sino que vuelve a inducir a la persona a que vuelva a hacerlo. Por ejemplo, lo que dijimos antes de lavarse las manos. Entonces la persona va y lo hace, y así ya ha entrado en la espiral del hábito. Y ese hábito o hábitos repetitivos y esclavizantes generarán un carácter, y ese carácter desembocará en un destino. Normalmente destino de destrucción aquí en la vida en la tierra, destino quizás de suicidio y destino en la cárcel eterna por esta esclavitud. Y todo empezó en un pensamiento interno sin sentido que la persona no razonó ni rechazó. La persona lo hizo sin pensar, dio entrada luego a una segunda ocasión también sin pensar, y entonces la persona sin darse cuenta entró en la espiral de un TOC. Por lo tanto, la clave para solucionar un TOC está, punto 1, en ir al origen, al momento donde se inicia ese pensamiento y se escucha esa voz interna. Ahí hay que atajar el tema. Segundo, ayudar a la persona a no hacer caso de esa voz interna. Y tercero, ayudarle a limpiar sus pecados y salir del TOC donde ella misma se ha metido. Esa es nuestra terapia bíblica. Y punto número 6 de esta primera sección del programa. A esta altura, muchas de las personas que nos escuchan estarán diciendo que este problema del TOC no es para ellas, que ellas no están afectadas por ningún TOC. Pero... Tenga cuidado, estimado oyente, porque lo mismo dijeron las personas que en su día no estaban atrapadas por un TOC, pero ahora sí están atrapadas por algún TOC. El trastorno obsesivo-compulsivo no avisa, puede atacar a toda persona en cualquier momento, porque este trastorno está causado
como veremos más ampliamente luego, por un ser interno, un ser traicionero, un ser terrible, un enemigo del hombre que quiere destruir al hombre desde dentro del hombre y que la Biblia lo llama el pecado. El pecado es un ser independiente del hombre que ataca en cualquier momento al hombre, tomando ocasión en cualquier circunstancia del entorno de la persona, tal como dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 11. El pecado, tomando ocasión y aprovechándose de cualquier circunstancia, engaña a la persona y luego la mata en su alma. El TOC es una forma de matar el alma de una persona aún estando viva. El TOC es terribilis horribilis, estimado oyente. Es uno de los muchos problemas del alma que tiene el hombre. El peor de los problemas en el hombre es el suicidio, como muchas veces hemos enseñado. Pero hay otros trastornos que también merecen nuestra atención y ayuda, como es el caso de hoy con el TOC, porque el TOC, en grado agudo, puede desembocar también en el suicidio. Por eso estamos hoy aquí para ayudar y prevenir. El TOC es como una serpiente, aparece sin avisar, engancha a la persona, la atrapa sin salida, le clava el veneno, la estruja y quedan completamente agotados y esclavos. Por eso estamos aquí para evitar este sufrimiento, angustia, estrés, miedo, inseguridad, esclavitud de la conducta, gasto de tiempo y dinero. Todas esas sensaciones las soporta día tras día la persona con un TOC y también los que conviven con personas afectadas por un TOC. Muchas personas afectadas con el famoso TOC, ya decepcionadas de los psicólogos inútiles, nos han dicho que para colmo, aquellos que se llaman a sí mismos profesionales, supuestamente puestos para ayudar a las personas, aún encima les añaden más esclavitud, más dolor, más incertidumbre, añadiendo un diagnóstico errado, recurriendo a la farmacología adictiva y haciéndoles gastar un dinero de terapias innecesarias que quizás no tienen. Menuda espiral genera la psicología. En resumen, el TOC es un problema social, personal, familiar, laboral y es un problema de ayuda pastoral. Por eso estamos aquí hoy, estimado oyente. Bien, hasta aquí con el tiempo para la primera parte del mensaje. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte del tema. ¿Cuál es la causa del TOC? Tal como hemos dicho en otros vídeos, incluso vídeos recientes del canal, y hemos anticipado algo antes en este mensaje, en los temas de la psicología bíblica, todo trastorno de la conducta del hombre sin excepción, la Biblia dice que está causado por dos razones. Primera razón, porque el hombre no usa la razón, ni la conciencia, ni el libre albedrío. Por eso se mete en problemas. Y la segunda razón es que la Biblia dice que hay un ser terrible que vive dentro del hombre y le hace hacer al hombre lo que el hombre no quiere ni debe hacer. Ese ser se llama el pecado. Cuando el hombre no usa la razón, ni la conciencia, ni el libre albedrío para no hacer algo malo, entonces entra en acción el pecado, un ser que mora dentro del hombre. La Biblia revela que todos los trastornos de la conducta humana tienen el mismo origen. Primero, no usar la razón. Y segundo, la acción de el pecado en la persona. Un ser terriblemente perverso que mora dentro del hombre, como dice Romanos capítulo 7, versículo 17 y 20. Léalo. Cuando el hombre no usa la razón, la conciencia ni el libre albedrío, el pecado toma control de la persona y la esclaviza, como en este caso con el tema del TOC. En Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante, podemos ver cómo el mismo Pablo tenía una conducta compulsiva, haciendo y repitiendo lo que no quería hacer. Él mismo lo dice. Eso lo puede ver usted mismo en todo el contexto de Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante, hasta el versículo 24. El caso de Pablo en Romanos capítulo 7, ahí tenemos una de las dos causas que generan los trastornos de la conducta humana. Cuando el hombre no usa la razón, la conciencia ni el libre albedrío que Dios le dio, aparece en escena el pecado, un ser oportunista,
terrible y perverso que vive agazapado dentro del hombre para dañar al hombre. Una de las grandes revelaciones de la Biblia es la revelación de que todos los trastornos de la conducta humana están causados por la negligencia humana y la astucia del pecado que mora dentro del hombre. Todo trastorno de la conducta del hombre, sea el trastorno que sea, siempre tiene el mismo origen y la misma solución. Por eso decíamos al inicio que, con la terapia bíblica, hay seguridad de libertad, seguridad de sanidad, esperanza de ser libre de todo trastorno y no se necesitan terapias interminables y costosas como impone la inepta psicología humanista. Ya hemos dicho en su día que por causa de la desobediencia del hombre, aquel día un ser terrible, que no es el diablo, entró en el hombre, vive en el hombre y desde entonces trata al hombre generación tras generación como una marioneta y le hace hacer al hombre cosas malas. La Biblia dice que ese ser es de esencia terrible, como el mismo Pablo, el primer obsesivo compulsivo del Nuevo Testamento y víctima del pecado, lo revela él mismo en Romanos capítulo 7, versículo 13, en la parte final del versículo, donde Pablo dice: para que quede así demostrado lo terriblemente perverso que es el pecado. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. Ese ser perverso que mora en el hombre es el causante de esos pensamientos que tiene el afectado por el TOC, y es el que le impulsa al hombre a repetir compulsivamente acciones innecesarias. Entonces la clave está en, primero, consultar el verdadero manual de psicología que es la Biblia sobre este tema. Segundo, enseñar a las personas a usar la razón, la conciencia y el libre albedrío. Y tercero, necesitamos enseñar a las personas a prevenirse del pecado, a derrotar el pecado, y así entonces la persona será libre, como dice Juan capítulo 8, versículo 32. Conocer la verdad nos hará libres. En este caso, conocer la verdad le hará libre del TOC. Ya hemos dicho que esta doctrina de el pecado como ser no es una doctrina inventada por el Ministerio Tinajas, no. Sino que si usted es honesto y estudia con cuidado la Biblia, la misma Biblia, en boca nada menos que de Pablo, él nos informa, a los que estudiamos y trabajamos con la conducta de las personas, que la causa de todo trastorno dañino lo produce el pecado que mora en el hombre por no usar la razón, ni la conciencia, ni el libre albedrío. El pecado es un ser terrible que lo controla usted si usted no se controla a sí mismo por medio de la razón, la conciencia y el libre albedrío. Si usted no los usa, el pecado actuará en su cuerpo, le argumentará a su mente y le inducirá con su poder a hacer cosas que usted no quiere ni debe hacer. Esa fue la triste experiencia compulsiva que tuvo Pablo, pero gracias a su experiencia compulsiva tenemos nosotros ahora afortunadamente la revelación más grande de la psicología. La causa y la solución del problema de la conducta humana es por causa del pecado. Así que le invitamos, estimado oyente, a que lea el tramo de Romanos capítulo 7, versículo 11 al 24, y usted ahí verá en esa cantidad de versículos cómo los interlocutores de Pablo tenían un conflicto compulsivo en la conducta, y entonces Pablo aprovecha para contarles su experiencia de esclavo compulsivo, para hablarles de el pecado que les hace hacer lo que no deben ni quieren hacer. Toda persona atrapada en las garras del TOC es esclava de este ser, el pecado. Atajemos al pecado y la persona será libre. Cuando una persona da la más mínima entrada a el pecado, esa persona ahora ya no puede dejar de hacer esos actos repetitivos por dos razones. Primero, por no haber usado desde el inicio la razón y el poder de la voluntad que Dios le dio. Segundo, porque la persona, al no haber usado la razón y el libre albedrío para resistir el primer pensamiento que le sugirió el pecado, entonces en ese momento el pecado se aprovecha y ejerce su poder y su astucia argumental para vencer al hombre. Cuando el hombre no usa las herramientas innatas que Dios le dio, entonces el pecado toma ocasión de esa circunstancia y devora al hombre.
Así que cuando el hombre cede ante el primer pensamiento de TOC, el pecado ganará más y más terreno hasta hacer esclavo al hombre para siempre. Por eso estas personas afectadas por algún TOC, sea leve o agudo, necesitan ayuda, no de psicólogos, que no saben nada de este tema, sino ayuda pastoral y espiritual. El TOC es un problema espiritual, no médico ni de psicología secular, sino es un tema de psicología bíblica. En resumen de esta segunda parte del programa, la causa de todos los trastornos del alma, incluido el TOC, están causados por dos razones. Primero, por no usar la razón, la conciencia y el libre albedrío. Entonces, en segundo lugar, entra en acción el pecado. Así que usemos la razón, venzamos al pecado con el poder del Evangelio y así podremos decir, soy más que vencedor. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera parte del mensaje de hoy, la solución al TOC. Bien, si ya hemos demostrado que el trastorno esclavizante, repetitivo y pecaminoso del TOC está causado primero por la negligencia del hombre porque la persona no usó la razón ni la voluntad, y segundo por el pecado que vive dentro de la persona. Entonces, sencillamente, nos queda ver cómo solucionar dos temas. Primero, limpiar los pecados del TOC, porque cada derrota, cada esclavitud de la persona es pecado. Por lo tanto, necesitamos limpiar primero los pecados. Segundo, necesitamos vencer a el pecado en el TOC. Entonces, para ver el tema de la solución del TOC, lo vamos a ver en dos partes. En la primera parte veremos la solución cuando el TOC se manifiesta en los niños. Y en la segunda parte veremos la solución del TOC en el caso de los mayores. Veamos entonces la solución del TOC en los niños. Cuando los padres observan que un niño o un adolescente en su casa empieza a hacer algo repetitivo de forma desequilibrada, es porque el pecado que lleva dentro el niño o el joven está empezando a hacer de las suyas, porque ha encontrado alguna zona vulnerable en el carácter del niño. El pecado vive en los niños y en los jóvenes, estimado oyente, y busca alguna debilidad, alguna zona frágil del niño o del joven para producirle un trastorno obsesivo. Es ahí cuando deben intervenir urgentemente los padres desde el inicio, cuando detectan una conducta repetitiva para ayudar al niño a no caer en ese hábito repetitivo, porque si lo permiten, tendrán en el futuro un hijo esclavo del TOC. No estamos hablando de repeticiones necesarias para el aprendizaje, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de repeticiones donde la repetición no es necesaria ni es para el aprendizaje. Por ejemplo, si un niño o un adolescente en casa, los padres observan que su hijo se lava los dientes de forma muy prolongada o muchas veces al día, que usa mucho tiempo para lavarlos, y los padres ven que es algo ya desequilibrado, es ahí donde los padres deben cortar el tiempo de lavado de los dientes, porque si permiten eso, en lugar de ser algo bueno, en el futuro se convertirá en una esclavitud compulsiva de TOC. Y así podríamos seguir con 1000 ejemplos más donde los padres deben saber diferenciar las acciones repetitivas para aprender algo de las acciones repetitivas que son caldo de cultivo de un futuro TOC. Ahora, veamos la solución del TOC en los mayores. Cuando la persona es ya madura, joven o mayor, la clave para solucionar un TOC es la conversión por medio del Evangelio, que limpia los pecados producidos por el TOC, libra de las esclavitudes y da poder contra el pecado. Por eso dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios, en este caso para librar de un TOC. Y ese poder del Evangelio se aplica también a limpiar los pecados de TOC y a liberar de la esclavitud del TOC. La solución no es la psicología, ni la psiquiatría, ni la farmacología, ni la terapia grupal, ni un mantra, ni nada humanista. La solución total a los efectos del TOC y la liberación del TOC es el poder del Evangelio, la terapia de Dios para el hombre esclavo. La falsa consejería pastoral que manda ayunar, orar y hacer liberación a la persona que tiene algún TOC, eso no vale de nada. Esas terapias mayormente de los pentecostales, de liberaciones, nada de eso ayuda a la persona afectada, nada.
Las liberaciones pentecostales son falsas. Lo que ayuda al niño es la terapia del amor de sus padres, evitando que repita algo que ya está hecho. Y lo que ayuda a los mayores es la terapia de la conversión por medio del Evangelio. Ambas terapias bíblicas son la solución poderosa, instantánea, gratuita, efectiva y liberadora que da Dios por medio de su manual de instrucciones y que nosotros aplicamos en el Ministerio Tinajas. Bien, entremos ahora en la cuarta y última parte del mensaje. Las absurdas técnicas de tratamiento que da la psicología, incluida a veces la cirugía o la estimulación magnética, esas terapias no sirven de nada, porque esas terapias no perdonan el pecado de TOC ni liberan a la persona del poder del pecado. Solo la engañan y le sacan el dinero, porque la psicología es un negocio inútil del alma que usa técnicas cerradas humanistas y prescinde de la verdadera terapia de Dios, que es la bíblica. Otros, profesionales entre comillas, dicen que la clave para superar el TOC está en la terapia grupal, como hacen los errados alcohólicos anónimos. Pero la terapia grupal está demostrado que no perdona los pecados, está demostrado que hace a la persona depender de un grupo y al fin corre el riesgo de volver a caer. Y al fin y al cabo la terapia grupal no salva a la persona de la condenación eterna. Por supuesto, no podía faltar como solución la droga de los fármacos, por ejemplo, los antipsicóticos, pero usar esos fármacos, primero, es pecado porque destruyen el cuerpo, y segundo, no solucionan el problema del alma. Una droga física no ayuda con algo espiritual. Otros, los más místicos, usan la técnica de repetir un mantra, por ejemplo, yo puedo salir de aquí. Pero no pueden, ni nunca podrán, porque el poder del pecado es mayor que el poder de la fuerza de la voluntad humana. Otros, aún más ilusos, usan por ejemplo un tatuaje que les recuerde que pueden salir del problema. Pero el tatuaje es pecado y no libera a nadie por mucho que lo tenga escrito en su cuerpo. En fin, todas estas técnicas y más, que no son bíblicas, no sirven de nada, estimado oyente. Incluso son pecado, agravan y perjudican a la persona. Lo único que sirve, la única terapia que vale, como dijimos antes, es la terapia bíblica infalible de la conversión por medio del Evangelio. Bien, se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Hasta aquí con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para ayudarle a usted. Para preguntas, consultas, comentarios o consejería pastoral del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar el programa, le recordamos a los seguidores y simpatizantes del canal lo importante que es su ayuda a este ministerio para continuar en la red difundiendo la verdad, tal como el tema de hoy en este programa. Ayúdenos a ayudar. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.